El sábado. Segundo trimestre, tema número 87. Semana 13, 30, 09, 2024, segundo día de la semana. Texto bíblico. Hechos 17, 1 al 3. Y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 sábados disputó con ellos de las Escrituras, enseñando y exponiendo que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que este Jesús, a quien yo os predico, decía él, es el Cristo. Ellen Goldwhite. Cada uno debe sentir que tiene una parte que desempeñar para hacer interesantes las reuniones del sábado. No hemos de reunirnos simplemente por formalismo, sino para un intercambio de ideas, para relatar nuestra experiencia diaria, para expresar agradecimiento y nuestro sincero deseo de ser iluminados divinamente, para que conozcamos a Dios y a Jesucristo al cual Él envió. El platicar juntos acerca de Cristo fortalecerá el alma para las pruebas y conflictos de la vida. Sin embargo, nunca pensemos que podemos ser cristianos y encerrarnos dentro de nosotros mismos. Cada uno es parte de la gran trama de la humanidad, y su experiencia será mayormente determinada por la experiencia de sus asociados. No obtenemos la 100ª parte de la bendición que podríamos obtener de nuestras asambleas para adorar a Dios. Nuestras facultades perceptivas necesitan ser aguzadas. La comunión de unos con otros debe alegrarnos. Con una esperanza como la que tenemos, ¿por qué no arde en nuestro corazón el amor de Dios? Debemos asistir a toda reunión religiosa motivados por una vívida comprensión espiritual de que Dios y sus ángeles están allí, cooperando con todos los verdaderos adoradores. Al entrar en el lugar de culto, pidamos a Dios que quite todo mal de nuestro corazón. Traigamos a su casa solamente lo que Él puede bendecir. Arrodillémonos delante de Dios en su templo, y consagrémosle lo suyo, lo que compró con la sangre de Cristo. Oremos por el predicador o el que dirige la reunión. Roguemos que una gran bendición venga por medio del que ha de presentar palabra de Dios. Esforcémonos con fervor por obtener una bendición para nosotros mismos. Testimonio 01-06-2023. Salvo no por obras, sino por las intenciones. Lo que hagamos, digamos o pensemos, si es con el yo vivo, es referente a mi conveniencia propia. No vale ante Dios, al contrario, nos aleja de Dios. Nos descalifica de estar ante su presencia. No importa, si lo que digamos es la pura verdad, si lo hacemos con malas intenciones, esto es lo que realmente pesará. Aquí se ve la situación de la prédica mezclada, palabras buenas con acciones o intenciones erróneas. Por esto Dios pule un pueblo para buenas obras. Para que logren, en él, tener las más puras intenciones. Cuando esto llegue a ser una realidad en la vida diaria del mortal, el Espíritu Santo, entonces, ya no estará más con nosotros, sino en nosotros. Y entonces, y solo entonces, se predicará su mensaje sin mezcla. Y solo entonces, será la cosecha final en este planeta. Y, al fin, se desatarán las escenas finales y nos iremos con él a casa. Este es el verdadero mensaje de la justificación por la fe. No con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Una norma alcanzable en todo aspecto, en cuerpo, alma y espíritu. No por obras, para que ninguno se gloríe, sino por la transformación del Espíritu en nosotros. Para así, llegar a ser justificados ante el Padre por su Hijo Cristo Jesús. Pues Él nos miró, nos escudriñó y vio en nosotros su carácter reflejado y nos hace vencedores en Él. Testimonio 19-05-2023 Part 1. ¿Quién recibirá el Espíritu Santo? Se me hizo una pregunta. ¿Quién recibirá el don del Espíritu Santo? Y él mismo contestó, el limpio de manos,
el que en su boca no se halla engaño y el que no tiene iniquidad en su corazón, y en su mente no sube la prevaricación, aquel cuya alma es recta para conmigo y el orgullo huye de su lado, aquel que siendo pisoteado, burlado y atropellado, no responde de igual manera, sino que clama a mí en lo oculto de su corazón, aquel que guarda sus ojos del pecado, sus oídos aparta de la infamia, su nariz del olor del pecado, sus manos de la seducción mórbida y su boca del subterfugio, aquel que cuida sus pies de pisar donde hay fuego extraño, y a su vientre solo lleva vida en vez de muerte, aquel que en su cama en la noche tardía, aun en su inconsciente, lucha contra el mal. Para que el inconsciente, aprenda a estar sujeto a mí, aquel que su pecado está frente a él y no le es indiferente, sino vergonzoso, y le trae profunda tristeza y gran arduo deseo de ser limpiado en mí. Aquel que no teme llamar al pecado por su nombre, y en paz, mansedumbre y templanza ama al pecador más odia al pecado, aquel que guarda mis dichos para no pecar contra mí, aquel que medita en mi ley de día y de noche, aquel que, en mí, aprende a ser libre de espíritu, aunque su cuerpo esté atado, aquel que ve la adversidad como una escuela de gran aprendizaje salvífico, aquel que se goza en la pronta salvación y su felicidad es desde su presente. Aquel que domina su lengua desde la raíz del corazón y la mente, aquel que pone lo ajeno en primer lugar y lo suyo, no teme hacerlo, al último, aquel que no piensa en ganancia, sino en el bien hacer, aquel que no pone su confianza en lo que tiene, sino en lo que tendrá en mí, aquel que se goza con lo que tiene y, de lo demás, espera en mí, aquel que escucha mis palabras y sus ojos de la fe ven aquello que es velado al mortal, aquel que me busca en oración sin cesar. Aquel que lucha contra su yo infernal para sacarlo de sí, en mi nombre, aquel que se deleita en mis palabras, y temprano me busca, aquel que hace el hábito constante de desechar lo malo y solo buscar el bien, aquel cuyo Dios es Jehová, y no hay otro primero que él, ni después de él, aquel que no se inclina ante el paganismo por conveniencia, aquel que mi nombre lo hace santo en reverencia. En su boca. Aquel que guarda en rectitud mis sábados y no toma en vano livianamente mis fiestas proféticas, aquel que honra a sus progenitores, mas no por encima de mí, aquel que guarda sus manos y su boca de cometer homicidio, aquel que no fornica ni adultera con sus sentidos, aquel que, contento con lo suyo, nunca toma lo ajeno para sí, aquel que nunca se vale de testimonio espurio contra su hermano, aquel que vive feliz y agradecido con lo que le he dado, de acuerdo a su esfuerzo y esmero, con el tiempo que doy a todos por igual, aquel cuyo corazón es recto para conmigo, recibirá el Santo Espíritu, del Consolador que dejé con vosotros cuando ascendí al cielo con mi Padre. Himnos 88. ¿Qué significa ese rumor? 189. Danos el fuego.